muchas funciones. Por ejemplo, una neurona, ¿por qué creen que adopta su forma estrellada con prolongaciones que van a ser las dendritas y su axón? ¿Por qué? Porque de esa manera extiende su citoplasma y toma contacto con otras cientos y miles de neuronas a su vez para interconectarse, para desarrollar dos funciones las más importantes: la excitabilidad y la conductividad. ¿De qué conductividad? ¿De qué? Del impulso nervioso. Miren la fantasía entonces de estas formas estrelladas, y como esa podemos dar muchos ejemplos más, ¿no es cierto? Ahí está entonces la adaptación funcional, cómo le caracteriza en ese concepto teleológico en el fin que va a cumplir la célula en su función. Y aquí podría dar algunas formas de células también. En nuestro organismo hay células que son inestables, hay células que son estables, que no cambian su forma, quiere decir. Las inestables están cambiando de forma cada rato. Las inestables no tanto así, ¿no? Las inestables van cambiando de forma. Las estables no forman. Pero también hay otras células que vienen a ser perennes. Pero estas células inestables o lábiles nunca terminan, no paran de cambiar su forma celular. El ejemplo más característico de estas células que no paran en cambiar la forma de sus células, ahí les he puesto una, son los neutrófilos, son los eritrocitos, inclusive en la sangre. A veces los eritrocitos, si bien los estudiamos de manera detenida, miren lo que tienen los eritrocitos, ¿no? Forma de disco. Pero sin embargo, cuando están circulando en la sangre, pueden estirarse, alargarse. Toman la forma de un pocillo a veces por la presión, ¿no? ¿Y por qué tienen que estirarse tanto los eritrocitos? Si bien tienen un diámetro los eritrocitos de 7.2 micrones, hay capilares sanguíneos inferiores a 7.2, ¿no? De 2, de 3 micrones capilares sanguíneos por donde tienen que pasar. ¿Te das cuenta? Es como si yo quisiera atravesar el agujero de la chapa de esta puerta, ¿no? ¿Cómo lo voy a lograr? Tendría que estirarme como un hilo y podría pasar a través de ese agujero. ¿Te das cuenta? Las células entonces van cambiando de diferentes formas. Y los leucocitos son los que van a cambiar de forma porque su manera de desplazarse de un sitio a otro sitio, al margen de ser arrastrados por la sangre, es con falsos pies o pseudópodos. Los macrófagos también hacen eso, ¿no? Es decir, les salen con un piececillo, estiran esto y todo su cuerpo va desplazándose. A eso se llaman pseudópodos o falsos pies, con los cuales se va a desplazar los monocitos. Y los leucocitos, o en este caso los neutrófilos, llamados también micrófagos, son capaces de atravesar el endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Para qué atraviesan? Porque se van a dirigir al foco de lesión, de infección, en fin, donde se está produciendo. Así entonces estas células inestables constantemente van cambiando de forma. No paran, como decimos, de cambiar su forma, ¿no? Ahí está. Y esta es la forma que van a tener algunas células, hablando de citomorfología. Otras células se las llama estables o quiescentes. Quiescente quiere decir estática, ¿no? Células estables que no van a moverse en cambiar, estas no se mueven de un sitio a otro sitio. Están constituyendo el caso de los cordones de Remark, que así llamaremos, a los cordones de hepatocitos, que son células cúbicas, miren, que pueden tener 1 o 2 núcleos en su citoplasma. Estos son cordones de células cúbicas de hepatocitos, que lo vamos a ver en nuestro laboratorio con tinciones universales. Ahí está. Los hepatocitos son células estables, por lo tanto, no cambian de forma, ¿no? Son estables. ¿Sí? Son células cúbicas todas ellas, no van a cambiar de forma. Pero también hay células permanentes.
Generalmente le pongo ahí las que se jubilaron de la división celular. Es decir, estas células no van a volver a dividirse. No van a entrar en mitosis. En cambio, en el hígado los hepatocitos pueden dividirse. Pueden repoblar, ¿no? Y es tan fantástico que el hígado es uno de los órganos que puede recuperarse en tamaño. Si hacen una cirugía, te quitan la mitad del hígado, el hígado en pocos meses puede recuperar su tamaño. Porque empieza a entrar en mitosis, ¿no? Y empieza a repoblar las células. Una cosa es de que no van a cambiar de forma, van a seguir siendo cúbicas, ¿no? Pero ahí tenemos que hay otras células que no van a entrar en división celular. Yo les dije, las únicas que no entran en división celular son las neuronas y son las células del corazón, del miocardio, ¿no ven? Estas células nunca van a entrar en mitosis celulares, ¿no? Están perennes, se puede decir que una vez que se han originado, ahí se jubilan, no van a dividirse. Y se llama quiescente porque se queda en la etapa, como vamos a ver en división celular, G sub 0, ¿no? Etapa quiescente, decimos que no van a entrar en mitosis celulares, ¿no? Entonces estas células tienen una forma perenne, permanente, ¿no? Y esas son las neuronas y las células del miocardio, ¿no? Las células importantísimas que caracterizan a las células. Pero también podríamos hablar algunos ejemplos de estas células que voy mencionando, ¿no? Hemos hablado de células escamosas de la piel, de los endotelios, de los vasos sanguíneos, ¿no? Que van a producir revestimiento, recubrimiento de ciertos órganos, ¿no? Entonces las células planas van a cubrir la luz o el interior de los vasos sanguíneos, de las arterias, de las venas, de los linfáticos. Todos ellos van a estar cubiertos de células planas, del endotelio, pero también están cubriendo externamente la piel, son células planas. Luego tenemos células cúbicas también, y son células epiteliales, pero su forma de las células es cúbica y su núcleo es casi esférico, ocupando la parte central. Y en este caso, están formando células cúbicas, células del túbulo contorneado distal en el riñón, ¿no? En el asa de Henle, en la porción ascendente, ahí también están células cúbicas, o cubriendo externamente el ovario, son células cúbicas, también ahí los tenemos. En algunas glándulas también tenemos células cúbicas, ¿no? Su función será secreción, absorción, protección, miren, esas son las formas que van a tener esas células cúbicas. Y tenemos células cilíndricas, hay células cilíndricas que a veces tienen microvelocidades o cilios, ¿no? Por ejemplo, van a tener microvelocidades las células del intestino delgado, ¿no? ¿Y por qué tienen microvelocidades? Porque tienen que absorber todo lo que ingerimos como alimentos, van a digerirse en el estómago, a pesar que la digestión empieza en la boca, ¿no? Pero excelentemente en el estómago. Y ahí todos los alimentos se van a volver como un licuado por el jugo gástrico. Entonces, este licuado que se llama quimo, en algún momento pasa al intestino delgado y ahí tiene que absorber todos los nutrientes. Y entonces, estas células están dotadas de microvelocidades para absorber, para duplicar la superficie de absorción. De esa manera, el intestino entonces tiene estas células con microvelocidades, pero hay algunas células que también no tienen microvelocidades. Ejemplo, las de los conductos excretores. El conducto de Stenum, por ejemplo, tiene células cilíndricas, pero no solamente un estrato, puede tener hasta 2 estratos bien estratificados. Pero lo importante es que van a cumplir funciones de transporte. ¿Qué van a transportar? La saliva, por ejemplo, ¿no? Claro, la secreción, la protección, que también hacen estas células funcionales. Y las células estrelladas, como hemos dicho, son las neuronas que van a producir excitación, excitabilidad, conductibilidad, conducción y excitación del impulso nervioso, pues lo hemos dicho. Pero hay otras formas celulares también, miren ustedes.
Aquí les tengo y les he puesto en el librito, o sea, los mismos ejemplos están. Las células en forma de uso. Uso con H. No viene de utensilio, sino de abusado. Y abusado significa aguzado. Y aguzado es lo siguiente. A ver, escúchenme. Los extremos tienen que ser puntiagudos. Así. La parte central con mayor diámetro. Y estos extremos en forma afilada. ¿No? Entonces, eso se llama uso. Uso con H, en forma de uso. Ya les digo, no viene del verbo usar, ¿no? No es de utensilio, no. Es de abusado. Y estas formas celulares abusadas están en el músculo liso, que constituyen los vasos sanguíneos, el intestino, su capa muscular. Este músculo liso no obedece a la voluntad, es decir, no puedes decirle contráigase, relájese como el músculo estriado de tu brazo, por ejemplo. Contráigase, relájese, contráigase, obedece a la voluntad, ¿no? En cambio, el intestino tiene movimientos propios que no obedecen a la voluntad. Y a veces estás casi a las 12 queriendo pasar la práctica y empiezan a mover tus intestinos y empiezan a producir ruidos. ¿Han escuchado esos ruidos o no? Oye, tus intestinos están sonando. Decimos, no, no es el mío más. Pero sí se mueve, así, saltaño, pidiendo ahí. Entonces, estos movimientos se llaman peristálticos, o peristaltismo se llaman, ¿no? Los movimientos involuntarios que tienen los intestinos se llaman peristaltismo, ¿no? Son movimientos tónico-clónicos propios de nuestros intestinos, son independientes, no obedecen a la voluntad. No vas a decir, ya, pase carajo, no se mueva. No, imposible. ¿No? Entonces está constituido de músculos lisos que van a producir contracción, relajación. Al moverse están contrayéndose y relajándose el músculo liso. Después tenemos células alargadas. La fibra muscular estriada y que tiene sus células muchos núcleos, ¿no? Esas sí obedecen a la voluntad. Generalmente son la gran masa muscular que tenemos en todo nuestro organismo. Y estas masas están construidas, por ejemplo, la lengua. ¿Puedes mover tu lengua así? No, para todo lado, ¿no es cierto? Obedece a la voluntad. Arriba, abajo, ¿ves? Derecha, mueve la lengua. Obedece a la voluntad, no solamente los brazos, las piernas, todo, ¿no? Es músculo estriado, esquelético. Y estas células son largas, alargadas son, y tienen muchos núcleos. Y se caracteriza porque tienen un citoesqueleto muy interesante que vamos a ver, constituida de miosina, de actina, que le dan movilidad, contracción, relajación a la fibra muscular. Después tenemos unas células que pueden ser bipolares, ¿no? Son células, no todas las neuronas, ¿no? Son estrelladas. Por ejemplo, estas sí son neuronas también. Las células de la retina, del ojo, los conos y los bastones tienen esa forma bipolar, ¿no? Bipolarizadas, y sirven para capturar sensaciones como la luminosidad, ¿no? Los bastones actúan percibiendo la oscuridad, el blanco y el negro, y los conos determinan el espectro de colores. Miren, nuestras neuronas, por lo tanto, van a captar sensaciones lumínicas, ¿no? Interesante, ¿verdad? Y finalmente, a ver, una célula esférica. Bueno, he citado tantas células esféricas, y dentro de ellas yo podría mencionar también al óvulo humano. Bueno, esto lo tienen las mujercitas, ¿no? Los óvulos. Y son células esféricas de más o menos 120 a 150 micrones de tamaño, que también les he puesto en el tamaño celular. Ahí está. La célula esférica es un gameto, pero no todas las células son eso. No son gametos. Las células esféricas hemos visto un monocito, es esférica. Un linfocito es esférico, ¿no? Solamente que son inestables porque van a cambiar constantemente de forma. En cuanto al tamaño de las neuronas, miren este dibujito. Esto lo he hecho yo con la inteligencia artificial, ya se puede hacer muy chicos, ¿no? Le ordenas, le dices, hágamelo. La diferencia entre talla celular, se lo hace todo ahora, ¿no? Antes de estar dibujando, miren, qué bonito. Ahí está una neurona.
como las neuronas gigantes de Betz, de la corteza cerebral, que son las más grandes, pueden llegar a medir hasta 150 micrones grandes. Y su prolongación, su axón, que se llama ese axón, hay neuronas que tienen axón corto, axón largo, ¿no? Pero la mayoría de las neuronas tienen un axón largo, cuya prolongación, ¿saben cuánto mide su dendrita o axón? 80 centímetros a 1 metro de longitud. ¡Wow! ¡Qué grandes estas neuronas!, ¿no? Gigantes. Y claro, los axones constituyen los nervios, ¿no?, que tenemos en nuestro organismo. Así de grandes son estas neuronas, estas células. Hay este lóbulo humano que les acabo de decir, un tamaño más o menos de 120, pero hay neuronas también súper pequeñitas, como en el cerebelo, en la capa molecular, que pueden tener entre 6 y 8 micrones de tamaño. Mira qué pequeñitas son, ¿no? Por eso los dice tamaño molecular, como parece el tamaño de una molécula. Las moléculas químicamente pues, son mucho más pequeñas, ¿no? Pero ahí está. El eritrocito humano, el glóbulo rojo, o hematía, que también se llama así, que tendrá pues un tamaño más o menos exactamente como dice el libro, 7.2 micrones. Luego tenemos entre 7 micrones en talla. Y así sucesivamente podemos comparar. Es decir, que no todas nuestras células que constituyen nuestro organismo tienen el mismo tamaño. Varían en cuanto a tamaño. No pueden las neuronas con 1 metro casi de longitud. ¡Wow! Esas sí son así. Súper gigante esa célula. Eso de giga, ustedes no pueden vivir. Se habla todo de giga. Pero son gigantes células, ¿no? Ahí está. En cuanto al tamaño, por eso hemos dicho, depende también en qué células estemos hablando, en las eucariontes o en las procariotas. Eu significa verdadero, células de verdad. ¿Por qué decimos células de verdad? Porque tienen un núcleo, un citoplasma, una membrana citoplasmática. En cambio, las procariontes o protocariontes son células rudimentarias, que no han alcanzado la madurez. Es decir, no tienen un núcleo bien organizado. No tienen membrana nuclear. No. Por eso son procariontes, porque tienen un remedo de núcleo, podríamos decir así, ¿no? Un genoma nomás. No tienen nucleolo, núcleo, así, las procariontes, ¿no? Y las procariontes, entre las procariontes están todas las bacterias y algas sinofisias, ¿no? En cuanto a células. Pero ahí tenemos a las eucariontes, que son la mayoría de nuestro organismo, son verdaderas células, ¿no? Animales, entre 10 y 30 micrones, aunque algunas pueden ser mucho más grandes, como hemos visto. Entonces, hay también una diferencia en el tamaño de las células entre procariontes y eucariontes. Ahora, nuestro organismo tendrá células procariontes. Sí. Porque no solamente son células somáticas, células sexuales las que tenemos en nuestro organismo. También tenemos dentro de nuestros intestinos, a lo largo de los intestinos, en la cavidad bucal, en todas las cavidades naturales que tenemos, los conductos auditivos, las fosas nasales, la vagina, el ano, en todas partes, que tenemos bacterias saprófitas. Millones de colonias de bacterias. Que sin ellas no vivimos. Mira qué cosa interesante, vivir con las bacterias, coexistir con las bacterias es pues fundamental. Sin esas bacterias nos morimos también. Por eso que el médico tiene que recetar que cuando te tomas antibióticos por alguna enfermedad, mata a las buenas y mata a las bacterias buenas también. Nos quedamos sin bacterias, ¿y quién va a digerir ciertos alimentos? Por ejemplo, la celulosa, que corresponde al maíz, ¿no? La cobertura como una telita, no sé si se han visto alguna vez, se llama la celulosa. Nosotros no digerimos pues, eso digieren las aves, todo eso, ¿no? En su molleja. Pero nosotros no tenemos esa capacidad de digestión. Entonces, ¿quién nos ayuda a digerir eso? Las bacterias. Mira, sin ellas no vivimos, ¿no? Por eso que el médico nos receta por bacterias, ya. Tómese qué sé yo, ¿no? Un polvito o un jarabito con bacterias. O como a veces dice ya, cultivo, yogur cultivado.
tenemos que consumir yogur, ¿no? Para repoblar las bacterias. Un beso a las bacterias. ¿No? Vivan las bacterias. Sin ellas no podemos vivir, como dice la canción, sin vida no puedo vivir, ¿no? Así es. El número de células que tiene nuestro organismo. El tamaño del individuo no depende del tamaño de su. No creas que un elefante tiene células más grandes y un ratón tiene células más chiquitas. No, pues, todos tenemos el mismo tamaño, ¿no? Ahí se aplica la ley de Dirichlet, se escribe del tamaño constante. Ah, claro, que hay diferencia en el tamaño de las neuronas, sí, pero no quiere decir que las neuronas del ratón son más chiquitas y las del elefante sean más grandes. No. Son 30 y 36 billones del número de sus células en nuestro organismo. Miren eso. Esto hemos cambiado, ¿no? De lo que teníamos en el libro anterior. Ahora más o menos he hecho un conteo para una persona de 70 kilos de peso, entre 30 y 36 billones, ¿te das cuenta? Billones de células. Y esto varía según el género. Sexo está bien, pero mucho lo entiende de diferente manera. Ahora en Bolivia se habla de género masculino, femenino. Así es. Y corresponde de estos, mira, el 84% del total de todas nuestras células constituyen los glóbulos rojos. Y sí, me gustaría preguntar en el examen, ¿no ves? ¿Qué células de nuestro organismo constituyen el mayor número, ¿no? En nuestro organismo, los glóbulos rojos, ¿no? En un 30, más o menos, el número está entre 36 y 30 billones, un 84%, ¿no? El color, ya vamos a terminar. Normalmente la mayoría de nuestras células son incoloras, por eso necesitamos teñir para observar con el microscopio. Pero hay células que tienen su propio color, los melanocitos, por ejemplo, ¿no? Los melanocitos tienen un color medio café, marrón, porque producen melanina, por eso nos pigmentamos la piel. Tiene que ser exactos. Después hay lipofucina, que también caracteriza a las células envejecidas. Por ejemplo, las del miocardio tienen lipofucina. Y algunas de estas neuronas también tienen lipofucina. Pero los eritrocitos, por ejemplo, tienen un color, les he puesto en el libro, verde amarillento tienen. Si tomas un solo eritrocito y lo ves con el microscopio, tiene un color verde amarillento. Pero si se juntan millones de eritrocitos, toman un color rojo. Y si estuvieran en un medio donde hay dióxido de carbono, toman un rojo púrpura, sangre venosa. Y si se observa con mayor oxígeno en la sangre, rojo escarlata. Miren cómo puede cambiar. Es como una gota de agua que es incolora, ¿no? Pero si se juntan millones de gotas de agua en un lago, asume un color azul, aunque dice que es el reflejo del cielo, pero el cielo tampoco existe, ¿no? Ustedes saben eso. Claro, no tenemos el cielo, no hay. Entonces, el color de las células hay que tomarlo desde ese punto de vista. Hay muchas células que tienen su propio color, pero la gran mayoría no tienen color. Aquí les muestro el pigmento de lipofucina en los hepatocitos también. En las neuronas células envejecidas se ve ese color medio café oscuro con la dimensión universal. Lipofucina que corresponde al signo de ¿listo? Y después, ¿cómo se asocian? Ya hemos hablado de la individualidad de las células. Ahora las células, ¿cómo se asocian? Si se juntan células de la misma forma, tamaño, etcétera, origen embriológico, van a formar los tejidos. ¿Qué son los tejidos? Conjunto de células casi con la misma forma y funciones que van a caracterizar, ¿no? Nosotros tenemos 4 tipos de tejidos en nuestro organismo: epitelial, conjuntivo, conectivo. Después tenemos el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, ahí son los tejidos que están constituyendo ese conglomerado de células con funciones idénticas y formas idénticas también, ¿no? En cambio, los órganos no. Es el conjunto de varios tejidos. El órgano es conjunto de varios tejidos. ¿De qué tejidos? 4 tejidos: epitelial, conjuntivo o conectivo, muscular y nervioso. Cualquier órgano tiene
los 4 tipos de tejidos. Cualquiera, a ver, un ejemplo de órgano, ¿cuál quisieras analizar? El páncreas. El páncreas, pues tiene los 4 tipos de tejidos. El páncreas tiene su cápsula que le rodea muy delgadita, la cápsula pancreática, pequeños septos y tabiques, pues tejido conjuntivo, mira, ¿no? Y las células que constituyen el páncreas son células epiteliales, tanto en el páncreas endocrino como exócrino. Son células epiteliales, ¿no? Pues son secretoras, formadoras de hormona o productoras del líquido del jugo pancreático, ¿no? Que produce parecida a la saliva. Ahí está. Pero también tiene tejido muscular liso, y tiene tejido conjuntivo, los 4 tipos, epitelial, conjuntivo, nervioso también tiene, ¿no? Entonces, cualquier órgano tiene los mismos, es el conjunto de tejidos que organizan a los órganos. Y los órganos van a formar sistemas o aparatos. ¿En qué se diferencia este examen? Pregunta de examen, les digo. ¿Qué es un sistema y qué es un aparato? Un sistema, juro preguntarles esto, lo estoy jurando. ¿Qué es sistema? Se han quedado ya atrás, estaban bien. No tengan. ¿Qué es sistema? Conjunto de órganos, escúchame, sistema, ¿no? Conjunto de órganos histológicamente idénticos, primero, y segundo, embriológicamente también del mismo origen. Es decir, para hacer un sistema, tiene que tener órganos del mismo origen embrionario, ¿no? Embriológicamente son idénticos, y entre ellos tienen similitud, idénticamente, histológicamente iguales, parecidos. Ejemplo, de sistema, el sistema nervioso. El cerebro, ¿qué tiene? Neuronas, axones, dendritas, vasos sanguíneos. El cerebelo, ¿qué tiene? Neuronas, fibras nerviosas, axones, vasos sanguíneos, todo igual. La médula espinal, ¿qué tiene? Axones, neuronas, vasos sanguíneos. Tienen lo mismo, histológicamente son lo mismo. Ahora, pueden estar ordenados de distinta manera, pero tienen histológicamente lo mismo. Y embriológicamente provienen del mismo sitio. En cambio, un aparato son conjuntos de órganos que embriológica e histológicamente son distintos. Ejemplo, la cavidad de la boca es aparato. No puedes decir sistema, es aparato. Porque un diente no es igual que tu lengua. ¿O es igual? No, es tejido de oro, el esmalte del diente, ¿no? Además, él se origina del epitelio, ¿no? En cambio, por dentro, la dentina, la pulpa dental, se origina del tejido conjuntivo, del mesénquima. ¿Te das cuenta? Embriológicamente son distintos. El hueso, por ejemplo, se origina de distinta manera, ¿no? La médula ósea, etcétera, etcétera. Entonces, para decir aparato, es conjunto de órganos que embriológica y histológicamente son distintos. No te vas a olvidar de eso. Y sistema son conjuntos de órganos que histológica y embriológicamente son idénticos. ¿Listo? ¿Estamos o no? Ahora, el conjunto de aparatos y sistemas hacen el organismo humano. ¿Qué más tenemos? Ya hemos visto esto, células estables, inestables, ya hemos hablado. Ya, y para hablar de sincicios, el conjunto de células que se producen para cumplir diferentes funciones. Sincitio, por división incompleta, sincitio funcional, porque las células individuales están interconectadas por uniones comunicantes Gibbs, también se llama Gibbs, Gibbs unions, ¿no? Funcionando en forma coordinada. Estamos hablando de la asociación de células que pueden formar sincicios por la fusión celular. Ejemplo, las células macrofágicas que se fusionan y constituyen una célula gigante multinucleada, las células sinciciales, ¿no? Así es. Ejemplo también en el músculo estriado esquelético que tienen varios núcleos ahí. Así es. Ahí tenemos un sinciclo, el osteoclasto también,
que se fusionan los macrófagos para formar una célula gigante multinucleada para reconstituir el hueso, remodelar el hueso. Y el plasmodio, con lo cual vamos a terminar. El término plasmodio se asocia frecuentemente a los protistas. El reino protista, porque hay 4 reinos: animal, vegetal, mineral y reino protista. Protista quiere decir aquel que tiene características tanto de vegetales o animales. Hay células que tienen esta doble característica, ¿no? Ejemplo, muchas bacterias que tienen pared celular, ¿no? Imagínate, bacterias con pared celular, sí. Porque la pared celular debería ser de los vegetales, ¿no? Pero tienen características de los dos tipos de células, animales y vegetales. En este caso, es más típico de los vegetales, los plasmodios o xenocitos. Bien, chicos, hemos terminado la clase. Este tema de citomorfología que ya lo tienen, está ahí. Y lo que nos faltaría la próxima clase sería citoestructura. Ahora ya voy a entrar a citoestructura. Voy a entrar a citofísica,